El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Telemar más nuestro. A continuación, ¿y yo qué estudio? Telemar más nuestro.
creciste y naciste? ¿Dónde fue tu infancia? ¿Dónde creciste? Un amor gigantesco entre todos nosotros. En mi nacimiento de lo que hoy en día de arriba, y me siento tremendamente orgulloso y agradecido de esos docentes de la escuela, del colegio, que ahorita vamos a hablar con mayor detenimiento, porque cada uno sembró algo en la personalidad de este ser que hoy en día se dirige a ustedes y que de esa manera permeó todo a lo que yo hoy en día le llamo penitenciaria. Laura, qué interesante pues allí en este lugar que te transportas a un lugar con hermanos, con hermanas, con cariño, con comidas juntos, con haciendo, me imagino, tareas todos en colectivo, ayudados de la mamá en casa. Yo también dejé por un tiempo mi carrera para dedicarme total, mi 100% a mis hijos y quiero decirles que eso realmente es un regalo que uno le deja a su familia y es algo de lo que hay que sentirse orgullosos. También hace parte de la hoja de vida ser mamá y estar allí y ayudarles a educarse y no necesariamente hay que pensar, no, es que pues mi carrera se acabó, no. Entonces, muy admirable, le mandamos un saludo maravilloso a tu mamá, abrazos y de verdad que felicitaciones por crear esta linda familia, por a una persona tan maravillosa como Laura que nos va a contar pues esta carrera, cómo le ha ayudado a impactar a otros positivamente. Angélica, ¿quieres hacer la siguiente pregunta? Ahí ya, ¿me oye? Creo que estoy teniendo problemas con mi celular. Perdón. No, sí, hermoso ir conociendo la historia de Laura y sobre todo también como mamá, también conozco, entiendo todo lo que las mamás son capaces de hacer por sus hijos y por sus familias. Y es un esfuerzo que siempre es valorado y que aporta un montón a la construcción que después nuestros hijos son como humanos y profesionales. Eh, Laura, nos gustaría saber cómo era tu infancia, cómo eras tú en el colegio, qué materias te gustaban, cómo fue que empezaste a ver esa orientación hacia tu gusto, por ejemplo, por el medio ambiente, si ya lo tenías desde niña, cuáles eran como esas materias en las que mejor te iban, las que de pronto no te gustaban tanto. Cuéntanos tú un poco de toda esta parte de tu vida estudiantil. Perfecto, entonces yo estudié, hice toda la primaria en el colegio, pues todo el bachillerato lo hice en la Normal Superior de Mujeres. Es un colegio que en Ismina tiene una gran representatividad porque era el colegio de formadores de maestros. Era un colegio que cuando uno lo analiza ya
desde otra óptica, era un colegio que tenía mucho contacto con la naturaleza. Entonces, era un colegio amplio, que teníamos la oportunidad de tener espacios verdes y de cierta manera creo que esas conexiones que uno va desarrollando mucho más eh, mm, con profundidad cuando va creciendo, eso también tiene que ver mucho. Las profesoras, unas profesoras con una entrega impresionante, una directora de grupo que era prácticamente, literalmente nos marcaba muchísimo el tema del comportamiento, pero siempre haciendo travesuras, siendo feliz. Yo creo que eso ha sido algo que quiero resaltar en este espacio desde muy pequeña, siempre he caracterizado y he priorizado el hecho de estar bien, estar en entornos seguros, de estar feliz, de estar muy conectada con las cosas que me gustan. A nivel de asignaturas, tengo que manifestar, me encantaba, porque para mí ir al colegio era la oportunidad de encontrarme con mis compañeros, jugaba demasiado básquet, si no era básquet era voleibol, y si no tenía que estar bailando, saltando, muy activa. Pero hay una especial atención por el tema de las matemáticas, por el tema de biología, sociales me llama mucho la atención, también me llama mucho, mucho, mucho todo el componente de física, química, eran asignaturas que transversalmente hacían en mí un especial como hincapié. La docente de español, la profesora Nini, que en paz descanse, trató y me incorporó el tema del amor por la lectura. Yo hoy en día leo de manera muy genuina, es decir, no me genera como un estrés mayor porque ella nos permeó ese amor por las letras. Y me acuerdo mucho que ella nos decía, ustedes con las letras pueden viajar a universos diferentes. Y efectivamente, cuando uno tiene un libro en la mano, lo que hace es que uno se transporta. De ese colegio también tengo que resaltar como todo ese acompañamiento. Hay una profesora que hasta ahora, y también aprovecho para mandarle un saludo gigante a la profesora Marlenis, estuve rodeada de personas que siempre creyeron mucho en mí. Entonces a mí me era muy fácil ser porque siempre había alguien que estaba allí respaldando. Y esa confianza que ellos depositaban como docentes en ese estudiante, que le veían quizás mucho más potencial del que yo era consciente, marcó la gran diferencia. Me acuerdo que cuando estábamos en la etapa de la personería en los colegios, yo me decía, usted va a ser la personera, y yo era como, no era mi fin, pero ellos iban como estructurando y dando esos vientos de fortaleza al espíritu para uno encontrarse con esas potencialidades. Siempre fui muy apoyada por los docentes. Eh, confianza, yo creo que en ese momento mucho más grande que la que yo tenía como en la edad en la que, en mi nivel de conciencia. Amada, me exigían, ellos incluso me retaban, siempre creyendo que era un poquito más. Entonces, toda esa etapa del bachillerato fue una etapa de fortalecer muchas cosas que hoy en día son las que me dan mucha raíz, porque estuve en un espacio seguro, con profesionales muy comprometidos. Estos docentes amaban esa institución y hacían que nosotros también nos impregnáramos en ese amor. Ellos decían que una normalista, en ese entonces, era una normalista que tenía que ser íntegra en todos sus aspectos, que un profesor era más que un profesor. Y entonces, a pesar de que yo no escogí la educación asociada pues como con la, dictar clases, hoy en día lo hago. Y gracias a esos cimientos, porque ellos decían, un profesor no solamente es aquel que se para delante de unos alumnos y dicta y entrega una información. Un profesor es aquel que tiene la capacidad de transformar. Y yo me quedé con eso. Entonces, cuando me preguntaban, Laura, ¿qué quieres ser como en 11, que uno le preguntan, ¿qué quieres estudiar? Y yo era como así como con la cabeza y me decía, no, estudie derecho, estudie medicina, estudie docencia, cualquiera que usted escoja, Laura, sabemos que lo va a hacer muy bien. Pero les voy a contar una condición particular. Cuando yo estoy en 11 y ya estamos en la etapa, poder decir, ¿y qué sigue? ¿Y yo qué estudio? Que también es una razón de ser de este programa. A mí me pasó algo que hoy en día lo veo y digo, Dios sabe cómo hace sus cosas. En mi interior yo quería ser abogada, pero en ese momento derecho tenía una inversión bastante significativa. Como soy la última de tantos hermanos, yo no me atrevía ni siquiera a decirle a mi mamá que yo quería estudiar derecho. ¿Por qué? Porque sabía que los recursos no estaban y porque sabía que invertir en una educación como estudiar derecho en ese entonces
era bastante alta. Y de aquí parto con algo que también a nivel familiar nos los inculcaron. Y yo me acuerdo que mi papá en la casa nos decía, hijos, sean agradecidos, porque el que agradece un beneficio se preparan para otros nuevos. Y bajo ese lema, yo ni siquiera era capaz de decirle, mamá, es que yo quiero y exigirle que era derecho, sino mamá, lo que ustedes digan. Llega mi hermana mayor y me dice, Laura, quiero que sepas que ya estás inscrita en el programa de Ingeniería Civil. Es decir, ¿qué quiero decirles con esto? Hoy en día mucha gente se da el privilegio de decir, yo quiero esto y esta es la única carrera que me identifica. A mí la vida me llevó a una decisión de familia y me dijeron, de acuerdo a tus potenciales, ahí está el programa. Eso es lo que hay. Quería hacer mención a eso porque en agradecimiento a eso es lo que hay. Hoy en día, esa ingeniería civil, aprovecho para saludar a los ingenieros, que hoy estamos en el Día del Ingeniero, ha venido transformando muchas cosas. Cuando mi hermana me dice, Laura, estás inscrita en el programa de Ingeniería Civil, uno podía tener dos opciones. Yo me puedo haber quedado en el muro de las lamentaciones diciendo que esa no es la que yo quería, o quedarme en otro lugar con una alternativa y vamos para adelante. Con ese legado de familia, sea agradecido. Lo que yo dije fue, vamos a ser ingenieros. Y no solamente vamos a ser ingenieros, sino que vamos a ser una buena ingeniera. Y me sumerjo en el primer inicio de todo el tema de la ingeniería, arrancando con promedios muy exigentes, estudiando mucho. Y hoy en día soy una ingeniera civil gracias a una condición familiar que le di las gracias y que la supe aceptar. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Laura. Primero, acá en Devolver Conciencia siempre nos gusta hacer ese reconocimiento a los docentes y siempre acá les damos, les agradecemos porque la función que ellos realizan es muy importante en una sociedad, en cualquier pueblo, en cualquier vereda, en cualquier ciudad de Colombia. Ellos, esa primer formación que uno recibe en el colegio es lo que genera los futuros profesionales y las futuras personas que hacen que Colombia salga adelante. Y ese amor que ellos, con el que ellos se educan y esas semillas que siembran en cada estudiante, es algo que aporta un montón al país y al desarrollo de cada uno de ellos. Entonces, cada profesor que hace con amor su trabajo, que a sus alumnos los motiva a ser mejores, a creer en ellos, a confiar en ellos, creo que eso es lo mejor, más allá de las materias que enseñen, más allá de las áreas en las que estén, lo más importante es esa motivación, esa confianza que le dan a sus alumnos. Así que lindo ese reconocimiento que tú haces. Y después también toda esta parte familiar, ¿no? Creo que eso también, acá hemos tenido varios invitados que también han sido del Chocó y de Buenaventura, del Pacífico, y noto que es como una tradición muy importante en esta región el tema familiar. Siempre resaltan muchos a sus familias y este tema que nos comentas ahora, Ana, como de tomar decisiones en familia, de oír mucho a sus papás, a sus hermanos mayores. Eso como que lo noto algo bastante como un denominador común en esta región y me parece algo súper lindo para resaltar también. Así que bueno, qué lindo todo esto. Una preguntita que yo no sé si lo dijeron tú, ¿en qué universidad fue que estudiaste? Soy egresada de la Universidad Tecnológica del Chocó, Ah, mira qué lindo. Ahí en Quibdó, me imagino. sí, en Quibdó. A nosotros nos tocó trasladarnos, Angélica, de Ismina a Quibdó para poder ser profesionales. Entonces llegamos a Quibdó, un entorno totalmente diferente, pero vuelvo y hago hincapié en el tema del acompañamiento con unos papás que estaban a 1 hora y media de distancia. Entonces nos vamos las hermanas a estudiar, todas, ya mis hermanas iban unas más avanzadas, otras ya iban terminando y yo iba pues como empezando. La universidad nos quedaba aproximadamente unos 10, 15 minutos muy cerquita, entonces teníamos la oportunidad de ir a la universidad y de regresar a la casa y de cierta manera también eso ayuda mucho en la dinámica del estudio, porque tú sabes todo lo que se presenta y veces en las discusiones en las universidades como tal, que el trabajo, hay unas asignaturas que son un poquito distantes. Entonces, sí, la Universidad Tecnológica del Chocó es la cuna. Todos mis hermanos somos egresados, excepto los hombres, porque mi mamá tenía una cosa particular. Y ella decía, estas 5 hermanas, estas 5 mujeres, las quiero tener mucho más cerca. Y a los hombres los mandó un poquito más lejos. Pero todos lo entendíamos, quieren esa dinámica de querer protegernos. Entonces tenemos 2 hombres, se fueron, uno estudió en Cali, otro estudió en Buenaventura,
uno estudió en Medellín, se fueron así sucesivamente por fuera, pero las mujeres, todas, somos egresadas de la Universidad Tecnológica del Chocó. Qué lindo, qué bueno. Un saludo también entonces para esta universidad, para los profesores. Y bueno, Carolina, te doy la palabra. Gracias, Angélica. Laura, gracias por compartirnos esta historia, porque es justamente a las familias a las que nos dirigimos mucho en este programa, porque no solamente sembrarle la semilla a los estudiantes o a los potenciales estudiantes es suficiente. El entorno de motivación es valiosísimo. Yo también crecí en una familia en que mi mamá no pudo completar estudios, en que mi mamá de pronto no tuvo las mismas oportunidades, también estuvo en la casa, pero ella me decía, mire, todas van a estudiar, punto. O sea, no había duda. Era tanta la seguridad que nos la creíamos. Y aunque no tuviéramos recursos, no tuviéramos posibilidades, la verdad, incluso hasta la gente se reía de nosotros. Ustedes van a ir a la universidad. Ay, qué risa. Y todos, toda mi familia, todas fuimos a la universidad. Entonces, yo valoro mucho eso que tú dices, que la familia realmente es el primer lugar donde te convencen, te motivan. Queremos que si tú, mira, si tú nos estás viendo hoy, eres una tía, un primo, una mamá, un abuelito, una madrina, vayan allá, motiven a esa juventud y los convenzan, ustedes convenzanse a sí mismos que todos y todas somos capaces. Y no necesariamente los jóvenes pueden ir a estudiar. Estamos grandes, tenemos hijos, familia. Nunca es tarde para ir a sentarnos y aprender y reaprender cosas nuevas. Laura, cuando estabas creciendo, pues nos contaste un poquito, antes de continuar con la idea de la universidad, que estabas pues, rodeada y en el colegio, muy contenta, pero también me imagino que hubo momentos difíciles, ¿no? En los que de pronto también tenías tus dudas y no todo estaba. ¿Qué retos encontraste en el momento de estar ahí para, digamos, dar los pasos siguientes a estudiar una carrera? ¿Qué fue difícil para ti en ese momento en el entorno quizás familiar o académico, temas que eran difíciles para ti? Porque eso también vale la pena compartirlo. Claro que sí, uno de los retos importantes es poder uno atravesar algunos paradigmas asociados con los sesgos culturales o los sesgos generacionales o algunas situaciones que en ocasiones impiden que uno todo el tiempo pueda mantener esa coherencia de lo que de lo que uno es. Me acuerdo que hay veces cuando también uno va creciendo y en ese liderazgo espontáneo y genuino, entonces uno empieza a tener un poquito de roces y de choquecitos, porque entonces, ¿por qué Laura? Pero ¿por qué a ella es la que la sacan para los actos cívicos? Porque ella es la que tiene que ir a representar al colegio, porque ella es la que tiene que todo el tiempo estar dispuesta. Entonces, me ha tocado aprender a jugar con eso desde muy pequeña y es aprender a decirle a los demás, venga, en estos momentos quizás soy yo, pero aquí nos jalonamos y en otra oportunidad puede ser usted o nos podemos acompañar. Y yo creo que eso es de las cosas que más valoro, porque cuando formo equipo, siempre al equipo le digo, aquí estamos sumando cada uno. Esto no se trata de los bombillos que se encienden y enceguecen la luz de los demás. Aquí se trata de esos bombillos que son encendidos, que permanecen encendidos, pero que ayudan a que los otros también se enciendan. Y yo siento que transformar esa particularidad de que, ¿por qué siempre ella? Y transformarlo en trabajo en equipo, en valorar al otro, al compañero, en decirle, vení que aquí estamos para sumar, que aquí estamos para hacer trabajo sinérgico, aquí nos importa y por eso arranqué esta entrevista diciendo, yo soy la que estoy recibiendo la entrevista, pero detrás de esto hay una cantidad de personas y a ellos les agradezco el hecho de que todo esto se pueda gestar de la manera que se esté gestando. Me encanta hablar de equipo, me encanta trabajar en red. Siempre he dicho, uno solo puede llegar a muchas cosas, pero cuando tú llegas acompañado y acompañado de un equipo, acompañado de una familia, de una red, y aquí quiero decir algo, familia no solamente es aquello que te conecta con la sangre, familia es esa tía que a pesar de que está muy distante, también está ahí pendiente. Familia es el celador que está pendiente, que no te pase nada en la unidad. Familia es la hermana que te va a la iglesia y cuando está con tu papá te dice, mija, ojo con el comportamiento. Familia es todo aquel que te suma. Y cuando uno logra entender eso, la dinámica del trabajo toma un sentido con propósito. Yo creo que eso me tocó aprenderlo desde muy pequeño.
Y es de que ese liderazgo no enceguezca, que era el liderazgo que no impida que el otro también sea visualizado, porque todos de cierta manera también hay veces necesitamos ser vistos. Y hay veces cuando en el equipo te digo, los compañeros te veo, ellos ya saben lo que significa, que es, sé que estás haciendo las cosas bien, sé que la estás jugando. Cuando yo le decía a Carolina ahorita, Carolina, las veo, Angélica está en Argentina, Carolina está por fuera también del país, y todo el equipo que en estos momentos está en estos momentos están dentro de entrevistas, están aportando, y eso tenemos que hacerlo resaltar. Entonces, era un reto saber manejar el liderazgo, y es de las cosas que me encanta decirlo hoy en día, porque necesitamos líderes que sigamos sumando. Entonces, no esos líderes que de cierta forma estamos necesitados de un reconocimiento, porque cuando eres verdaderamente líder, tú sabes que lo que tú entregas es esencia. Entonces, la esencia no es algo que se resta, sino que se suma. Y en el sumar es valorar a todo lo que tienes a tu alrededor. Laura, muchas gracias por mencionar estas ideas de liderazgo. El liderazgo no empieza cuando ya estamos profesionales y estamos trabajando. El liderazgo empieza en el kinder. Cuando tenemos uso de razón, podemos aportarle a otros, podemos reunir a un equipo para apoyarlo y ayudarnos entre todos a alcanzar metas. Y como tú lo dices, Laura, somos un equipo acá. Hoy también eres parte de ese equipo para lograr transmitir esta motivación, estas historias en donde a veces pensamos, ay, yo me parezco a Laura, yo me parezco de pronto a Carolina, me parezco a Angélica, y hoy en día dudo que pueda estudiar, hoy en día no sé qué camino tomar, pero a veces vale la pena apostarse a sí mismo, ¿no? Y creer que sí podemos hacerlo. El apoyo nuevamente de la familia es maravilloso y trabajar en equipo es algo que vamos a, eso es tan valioso que incluso es parte de los programas que tenemos aquí en Doblar Conciencia con algunos colegios que trabajamos. Les hemos contado que venimos trabajando en ello con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para que personas de ciertos colegios de Buenaventura, de Tumaco y del Páez Cauca, de donde es Francisca Angélica, casualmente, podamos apoyar en el entrenamiento de liderazgo. Pronto les contaremos sobre unos foros que tendremos sobre liderazgo en el salón de clase para darle herramientas de apoyo a maestros y a maestras, así como lo recibió Laura, y se motiven a llevar esa energía, esa fuerza para convencer a los estudiantes de bachillerato a que cumplan sueños y aquí no se detengan ahí como lo estamos haciendo hoy en este programa. Esta invitación es la que les dejamos siempre. Y hablando de estudiantes de bachillerato y de juventud, bueno, creo que llegó la hora de darle el paso a nuestro amigo Charlie Bauer. Lo saludamos en este momento, él es uno de mis vecinos. Y siempre nos acompaña con un pequeño segmento donde nos enseña un poquito de inglés, aunque él habla español suficiente para comunicarse con nosotros, cada día él se esfuerza para aprender mejor español y nos da la lección a nosotros y a nosotras de todos los días podemos trabajar para mejorar ese idioma que es tan importante, no solamente si estudiamos en el exterior, hoy es importante en todos los tipos de estudio, incluso en Colombia, en todas las aplicaciones te pide nivel mínimo de inglés, entonces motivémonos. Demos la bienvenida a Charlie con su video sobre cómo es la vida en los Estados Unidos. Hola y bienvenidos otra vez a mi clase de inglés. Yo soy Charlie y hoy vamos a aprender algunas palabras sobre la naturaleza. ¡Vámonos! The tree. El árbol. This is a tree. The grass. La hierba. This is grass. The sky. El cielo. This is the sky. The sun. El sol. This is the sun. The cloud. La nube. This is a cloud. The rain. La lluvia. This is the rain. The forest. El bosque. This is the forest. The lake. El lago. This is the lake. The river. El río. This is the river.
The ocean. El océano. This is the ocean. Bien hecho. Ahora vamos a practicar. ¿Qué es esto? The sky. ¿Qué es esto? The cloud. ¿Qué es esto? The forest. ¿Qué es esto? The lake. ¿Qué es esto? The ocean. Bien hecho. Eso es todo para hoy. El próximo episodio va a ser la segunda parte de este episodio. Vamos a aprender los nombres de algunos animales. Nos vemos. Adiós. Si les gustó el video de Charlie, estuvo súper interesante. La verdad que a veces no nos damos cuenta que en otros países la juventud también está viviendo experiencias, está viendo el mundo con diferentes perspectivas y qué bonito verlo desde el punto de vista de un joven que está viviendo en los Estados Unidos y como les digo, tratando de aprender idiomas y compartir un poquito de ese idioma de inglés con nosotros. Acuérdense, todos los programas les recordamos. Cualquier avance que ustedes puedan hacer hacia el estudio de otro idioma, especialmente inglés, es un regalo que le dan a sus carreras, a sus vidas, porque les abre el mundo a conocer nuevas fuentes de aprendizaje, libros, revistas, estudios, investigaciones. Aquí que hemos entrevistado tantas personas que tienen doctorado y que son científicos y científicas, es justamente el idioma inglés el que les permitió abrirse las puertas hacia esta nueva vivencia y poder entrar en esos programas. Bueno, Laura, continuemos con nuestra historia que está súper emocionante. Nos contaste que, bueno, entraste a ingeniería civil, casi que, llamémoslo por accidente, un accidente positivo, algo que llegó un momentico. Y figúrate que, digamos, lo que hemos visto con nuestros invitados e invitadas en estos años ha sido que cuando llegan a estudiar, a decidir qué quieren estudiar en la universidad, casualmente no siempre es porque lo sabían desde niños. Algunos de ellos ni siquiera se imaginaban que iban a terminar allí. Otros y otras empezaron una carrera y luego de un tiempo se dieron cuenta, ay, esto no era lo mío, es otra cosa, como tuvimos hace poco una entrevista con un sociólogo que inicialmente estaba estudiando ingeniería de sistemas, pero ese conocimiento inicial de los primeros años fue muy beneficioso para las siguientes fases. Entonces, hoy en día me pregunto, Laura, ¿cómo fue esa experiencia de entrar a estudiar ingeniería civil? Tú no tenías de pronto tanta idea, no estás tan preparada. Bueno, ¿esto cómo es? No tengo los antecedentes de esto. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a la universidad? Y lo que tú dijiste, cambiaste de ciudad, no pudiste quedarte en Ismina. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso de cambio? ¿Qué cosas positivas encontraste, pero también qué retos? Efectivamente, Carolina, cuando uno hace ese cambio literalmente de ciudad, y aquí también quiero decirles en este programa que cuando se tome la decisión de lo que se vaya a estudiar, hay que entender que no solamente es la carrera, sino también dónde uno llega, con quién se rodea, cómo hacer la manutención, cuáles son los medios de transporte. Es un conjunto de cosas, un conjunto de variables que de cierta forma empujan o ayudan o tranquilamente atrasan el proceso. En mi caso particular, lo que hicieron mis padres fue que ellos no tenían quizás para darnos carreras muy costosas, pero sí hicieron una inversión y es que nos trasladaron a una unidad habitacional de nosotros mismos. Es decir, ellos construyeron una casa y nos dijeron, ustedes van a estudiar en esta casa. En esta casa van a poder trasnocharse porque sabemos que hay veces, incluso cuando se está estudiando en una casa particular, hasta los bombillos hay veces molestan, el acceso, la convivencia tiene sus matices y esa es una realidad. En mi historia tengo que manifestar que los papás con esa visión tan, tan de compañía nos dijeron, ustedes van a llegar a su casa propia y en esta casa ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar su carrera. Entonces yo llego en un contexto familiar, en una casa que
podía literalmente pisar duro. Y cuando empiezo a sumergirme en el proceso de educación, yo llego y miro a esos profesores y digo, ¿y esta ingeniería de aquí qué sigue? Hay otra cosa que aprovecho para poder extender ese agradecimiento a los docentes, y es que los profesores de ingeniería civil eran unos profesores que transmitían motivación. Profesores como el de geometría, el de hidráulica, geometría, el de mecánica. Entonces uno, en el caso particular, yo los miraba y yo decía, wow, yo más que ser ingeniera, quiero ser como ellos, porque la forma como transmitían los conocimientos era algo que se volvía casi propio desde el primer momento que uno llegaba. La carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica del Chocó tiene uno de las, podríamos decir, de las escalas más altas. Siempre dice que estudiar ingeniería en esa universidad es bastante compleja, porque es una universidad que está más focalizada en ese entonces a todo el tema de docentes y a la formación de otros tipos de carreras mucho más relacionadas con la labor de impartir conocimiento. Entonces, las carreras de ingeniería era un reto porque teníamos que jugárnoslas para ser buenos ingenieros. De los grandes desafíos que tuvimos en la carrera era todas esas condiciones que hay veces en nuestros territorios están, condiciones asociadas, por ejemplo, se va la energía, entonces eso influye en que las primeras horas de clase era oscuro el espacio, particularidades como por ejemplo paros, manifestaciones, entonces eso afectaba el calendario normal del proceso de educación. Justo en estos momentos, la misma universidad está atravesando por una circunstancia muy especial de manifestaciones, de ciertas condiciones de conflicto armado. Eso es una realidad que en nuestro Pacífico tenemos que aprender a vivirlo. Entonces, cuando uno va a sus clases, tiene que concentrarse en sacar la carrera en adelante, no solamente de la connotación técnica, sino también con todos esos contextos. Gracias a Dios, es una carrera que, vuelvo e insisto, ha desarrollado un gran legado. Entonces, estos profesores son profesores que están armados de valor y en ese ímpetu y en esa entrega hacen de esta ingeniería algo maravilloso. Incluso yo en estos momentos soy docente de ese programa, hoy dicto clase en el programa de Ingeniería Civil y me encuentro con algunos profesores que en ese momento yo los miraba y yo decía, él no sabe cuánto me inspiró. Hay veces en unas reuniones les digo, a mí ustedes más que enseñarme ingeniería, ustedes lo que hicieron fue que me transformaron la mentalidad. Y cuando hay veces en los diferentes espacios me dicen, Laura, ¿cuáles son las mejores universidades? Carolina y Angélica, una verdadera universidad, una buena universidad, es aquel que te entra una persona con unas condiciones particulares y sale transformada. Eso hace la Universidad Tecnológica del Chocó. Y eso que hace ha tenido un efecto grandísimo. Hoy en día los alcaldes, los representantes del territorio son egresados de la universidad. Y yo tengo la convicción que más adelante, con esa misma cuna de formación, vamos a poder tener unos poderes de decisión bastante interesantes, no solamente para nuestro territorio, sino para el país. Volviendo nuevamente acá a la pregunta de esos retos de contexto social, son importantes tenerlos en cuenta. A nosotros hay veces nos dificultaba el acceso a recibir las clases por todo lo que les estoy contando, el tema también de agua potable, carecíamos de, hay veces de los servicios públicos de la manera más adecuada, pero con todo eso el objetivo era sacar la carrera adelante. Así se formó una ingeniera viendo una realidad y un contexto que más que sentirme avergonzada cuando tenía la oportunidad de ir a otros espacios, eso era lo que me daba fuerza para decir. Eso es lo que nos daba la oportunidad para decir, es que estamos aquí en un entorno donde hay muchos matices, pero lo que vale la pena es lo que cada uno hace con lo que la vida le entrega. Y eso hace la gran diferencia. Laura, nos llenas como de motivación. Yo estoy como recargándome aquí hoy en esta tarde tan linda, compartiendo con ustedes dos. Estamos aquí tres mujeres al final del día, ¿no? Cambiando un poquito como la conversación y compartiendo con ustedes que estudiar es un proceso transformativo.
Realmente es una transformación. Y la transformación no solo pasa cuando vamos a la universidad, estando en el colegio, estando en el kinder, estando en una maestría, en un doctorado, pero también cuando cogemos un libro, cuando leemos un libro, cuando escuchamos una transmisión de radio, de pronto un podcast donde estamos aprendiendo un tema, un video donde nos estamos educando. Transformarnos y usar la educación, como bien lo dices tú, Laura, no depende necesariamente de la universidad a la que vamos y el renombre que tiene, sino de lo que nosotros hagamos de la educación que recibamos. La educación es casi como un regalo, un privilegio que tenemos como seres humanos, del que podemos sacar tanto provecho y crecer. Ahorita no quiero, pues si me quedo aquí hablando, me quedo hablando el resto de la hora. Entonces quiero la palabra a Angélica para que haga la siguiente pregunta y continuemos con esta emocionante historia. Gracias, Laura, por todo lo que nos vienes compartiendo sobre tu experiencia. Gracias, Caro. Laura, sí, yo también, al igual que Carolina, estoy bastante motivada con tu historia porque aparte es muy bonito oírte hablar como con ese amor y esa pasión con la que hablas. Bien sea que estés hablando de tu familia, de tu ciudad, de tu universidad, de todo siempre hablas muy bonito, con mucho amor, con mucho agradecimiento. Nos comentabas que en tu familia siempre te enseñaron a agradecer y palabras eso. Así que qué lindo oírte hablar y seguro que esta charla es muy motivacional para todas las personas que nos estén viendo en estos momentos. Yo quería preguntarte, hablando un poquito así como de la carrera, cuéntanos para las personas que quieran estudiar ingeniería civil y que lo estén pensando, que lo tengan entre sus opciones. Cuéntanos a ti como qué materias eran las que más te gustaban, por ahí cuáles no tanto, como que como esta parte de qué materias más o menos se ven en la carrera, como darnos un pantallazo así sobre todo de alguien que entra a estudiar esta carrera, con qué se va a encontrar. Definitivamente, si alguien decide perfilarse por las ingenierías, los números tienen que estar allí en el menú de agrado. Entre las asignaturas que más me gustaban a lo largo de la carrera de ingeniería civil estaba geometría plana, estaba hidráulica, estaba todo el tema de cálculos diferenciales. Me encantaba también filosofía, porque uno a veces dice, un ingeniero, pero ¿qué tiene que ver con filosofía? La filosofía que nosotros recibíamos era una filosofía muy focalizada en todo lo que nosotros tenemos que hacer en los territorios. Entonces me gustaba la forma como el profesor se la jugaba para dictarnos todo el tema de filosofía. Era una filosofía muy humanista. Yo a veces digo, soy ingeniera social, porque de cierta forma aprendí a bajar como todos esos conceptos de ingeniería a los territorios. Otra cosa que también me encantaba a lo largo de mi carrera era la posibilidad de poder mm, integrar no solamente todas las asignaturas asociadas al pénsul académico, sino también que nos dan la oportunidad de hacer algunas prácticas. Entonces, en esas prácticas yo me las disfrutaba, aprendiendo lo poquito que podíamos del entorno, lo mucho. Entonces, esas fueron como las oportunidades favorables a lo largo de la carrera. Entre los retos de ser ingeniero para alguien que hoy en día lo está pensando como una estrategia de vida, le diría, hoy en día la ingeniería nos está llamando no solamente a colocar el ingenio para transformar territorio desde la parte o estructural o hidráulica o de vías o de infraestructura en general. Hoy en día estamos llamados a una ingeniería que traspase la realización de un proyecto y que lo conecte con las comunidades. Mira que uno se encuentra con unas obras maravillosas que no son aceptadas por la población. O nos encontramos con unos proyectos de ingeniería súper guau, pero no hay sentido de pertenencia. Y alguien me puede decir, pero es que eso no es de ingeniero, sino que también es de todo el equipo de trabajo. Pero cuando el ingeniero entiende que con un proyecto está transformando un territorio y de esa manera respeta a las comunidades, pide permiso a las comunidades para poder desarrollarlo, eso toma una connotación diferente. Ese sería un consejo para los futuros colegas. Qué lindo, Laura, gracias. Sí, yo creo que si alguien está considerando esta carrera, bueno, aquí tiene una gran motivación y una referente bastante importante para que pues, terminen de tomar esa decisión. Yo creo que la ingeniería civil es una carrera que aporta mucho y sobre todo en comunidades como nuestros departamentos. Para los que no saben, yo soy del Cauca. La situación con el Cauca, con el Chocó, con muchas regiones del Pacífico, son departamentos que para nadie es un secreto que
en cuanto a infraestructura, en cuanto a vías, en cuanto a tratamiento, por ejemplo, de agua potable, de muchas cosas, falta un montón. Entonces creo que esta es una carrera que si alguien de nuestros departamentos lo quiere estudiar, puede aportar mucho al desarrollo de esto, de nuestras comunidades. Creo que es un trabajo también con mucha salida, eso también es importante a la hora de pensar en una carrera, pues como qué opciones laborales hay y qué tanto puede aportar uno a la comunidad con esa profesión. Así que me parece súper lindo esto de la ingeniería civil, se puede aportar muchísimo desde esta profesión. Carolina, te doy la palabra. Gracias, Angélica. Wow, tantas cosas para contar y compartir, tantos momentos tan emocionantes en esa carrera y aprendizajes, ¿no? Siempre hemos mencionado aquí que ir a la universidad no solo es ir a estudiar, como tú bien lo dices, Laura, solo estudio ingeniería civil y matemáticas y física y construyo cosas. Es toda una experiencia. Y hace poco que escuchaba un podcast donde está la primera presidenta, aquí digamos se llama presidente como la rectora, ¿cierto? De una primera rectora afrodescendiente de una universidad en los Estados Unidos, décadas atrás, y fue nombrada presidenta de una de las 10 mejores universidades de los Estados Unidos. Y ella mencionaba cómo esos años de estudio en las universidades eran los más transformativos en los seres humanos, porque son momentos en que no solamente es esa experiencia de aprendizaje, sino que estamos abiertos a compartir con otros. Trabajar en equipo, como nos dice Laura, también es una forma de aprender de los otros, de formas diferentes de ver el mundo. La educación es un fenómeno dinámico, interpersonal, que de pronto hoy estamos pensando, yo aprendo aquí de la pantalla, de este video, lo que estoy leyendo en la página de cualquier página web, pero idealmente, al compartir con otros seres humanos, hacer un trabajo en equipo, de ahí aprendemos un montón. Y es justamente esa interacción con profesores, estudiantes, la que nos motiva muchas veces a no solamente detenernos en estudiar esa carrera, sino seguir otros pasos. Entonces, Laura, ¿cuáles fueron esos siguientes pasos que tú empezaste como a evaluar? ¿Dónde empezaste a decir, bueno, yo terminé esta carrera de ingeniería, pasé retos, vivencias, me encantó, pero quiero seguir haciendo algo más? ¿Qué hiciste luego de terminar tu carrera y cómo empezaste a inspirarte? ¿Cómo te llegó esa motivación para continuar con estudios de posgrado? Claro que sí, Carolina. En el séptimo semestre, esa pregunta me la hice. Bueno, a mí esto me encanta, me la juego y respondo a muchas cosas, pero ¿en qué me quiero perfilar? Y la respuesta la tuve también allí por esa inspiración de ese docente. A mí el tema del agua me apasionó cuando él nos hablaba de centrales hidroeléctricas y nos hablaban de plantas de tratamiento, que cómo eso de cierta manera transformaba toda una dinámica de las comunidades. Y no solamente era lo que nos transmitía el profesor de hidráulica, el doctor Freddy, sino que era todo lo que él nos hacía ver a través de sus palabras. En el séptimo semestre tenía claro que lo que yo quería seguir estudiando era el tema de agua, es decir, yo me coloqué y decidí profundizar en la línea de todo el tema hidráulico. Quiero el manejo de las PETAR, quiero el manejo de centrales, quiero entender el tema hidroeléctrico, quiero entender todo el tema de tratamiento de fuentes hídricas en todo su esplendor. Producto de eso, en el séptimo semestre, eh, alineé la tesis y todo el tema de la pasantía, teniendo en cuenta como esas aspiraciones. Yo quiero contarte, Carolina, que una de las cosas que puedo decir con gran orgullo es de que siempre me he tenido la oportunidad como de escucharme y de tratar de tener siempre como un pasito más adelante. Y en ir en ese pasito más adelante he encontrado mucho apoyo. Cuando yo en el séptimo semestre digo, yo quiero este tema de hidráulica, yo me quiero profundizar en esto, me acuerdo que el docente me dijo, el día que yo me vaya, tú me vas a reemplazar. Entonces, cuando me colocan ese reto, este profesor que para mí era un profesor de gran renombre, de gran exigencia, él nos decía, aquí no es de pobrecitos, aquí no es de cosas que no se pueden hacer. Y era de un creimiento que en ese momento yo se decía, ay, tan creído ese profesor, pero de cierta forma era esas ganas de transmitirnos como ese empuje. Es decir, ustedes, a pesar de que no tengan una hidroeléctrica aquí, no quiere decir que no van a conocer que eso existe. Y nos lo mantenía diciendo.
por el hecho que ustedes no tengan una central, no van a decir que es que no van a poder hablar de centrales hidroeléctricas. Hay que retarse, hay que ver videos, y en ese momento que la tecnología no era tan fluida, y él nos decía, aprendan también por fuera y fortalezcanse. Me acuerdo mucho que nos decía eso el profesor Freddy. Entonces, en el séptimo semestre dije, esto es lo que yo quiero. Producto de eso, yo terminé, inmediatamente arranqué la especialización en manejo integrado de recursos hídricos. O sea, no lo dudé. Termino el programa de ingeniería civil, tengo la gran oportunidad de reemplazar al docente tal como me lo dijo, tal como lo decretó. El profesor tiene una situación particular, le toca salir del departamento y me quedo yo dictando la clase de hidráulica en el programa de ingeniería civil. Y yo decía, wow, ¿cómo hago para yo poder transmitirle lo que ese docente hizo conmigo a mis demás paisanos y a todos el programa como tal? Empecé a estudiar muchísimo. Me acuerdo que tuve la oportunidad de investigar sobre un libro de hidráulica y yo dije, yo quiero conocer quién lo escribió, y la vida me dio la oportunidad de conocer el autor del libro. Mira la determinación, y esa determinación hizo que en el libro, incluso una vez le dije, aquí creo que hay una oportunidad de mejora, y él me decía, sí, Laura, estudiando mucho más, vimos que aquí este concepto quedó un poquito. Entonces ya cuando uno empieza a llenarse también de confianza, eso se transmite. Estuve aproximadamente como 4 años en la universidad dictando hidráulica a mis compañeros paisanos, y eso fortaleció el amor por el tema del agua. Qué valioso eso que nos comentas, porque a veces, como tú dices, la inspiración llega en un segundo. Llega a veces en una tarde, llega en un momento en que uno no se lo espera, en que de pronto alguien, esa frase que te dijo el profesor es que tú me vas a reemplazar. Eso te retó como ser humano y te dijo muchas cosas. Te dijo no solamente que eras capaz, sino que te dijo, es que yo creo en ti. Y esa convicción se apodera de tu mente. Y una cosa muy linda que yo siempre digo es que yo trabajo en esta iniciativa, las iniciativas en las que estamos involucrados con Angélica, con Francisco, no para cambiar el mundo, sino para cambiar mentes. Porque si nosotros empezamos a creer en nosotros mismos, en que los paradigmas no tienen que determinar porque somos colombianos, porque estamos en una ciudad pequeña, porque no tenemos una buena infraestructura, porque no tenemos plata para coger el bus, eso no nos tiene que determinar ni definir lo que somos. Podemos hacer mucho más con lo que tenemos. Y es por eso que estamos aquí compartiendo estas historias nuevamente con ustedes. Qué emoción saber que esas palabras te llegaron de motivación. Los retos a veces los vemos como, ay, este profesor o esta persona pues, como que piensa que yo pueda. Realmente son motivaciones. Nos están dando la oportunidad de demostrarnos a nosotros y nosotras mismas todo lo capaces que somos. Bueno, continuemos con esta historia porque hay mucho para aprender y vemos que te apasiona mucho el agua. Me imagino que Angélica, como doctora en química y que también está aquí, que se habla sobre esos temas, va a ser la siguiente pregunta. Adelante, Angélica. Gracias, Caro. Sí, la verdad que a mí, no solamente, bueno, me gusta todo el tema también del agua, sino que también me gusta mucho toda la parte ambiental. A mí me motiva mucho todo el tema de conservación del ambiente, temas de sostenibilidad. De hecho, yo durante mis estudios de doctorado en química he trabajado en química verde, y que es todo esto de cómo, por ejemplo, agarrar un proceso industrial y ver cómo lo podemos hacer menos contaminante, que genere menos desechos, que los reactivos o las cosas que se produzcan sean amigables con el medio ambiente, con las personas, que no sean tóxicas, y cómo a través de pequeños cambios en los procesos se puede lograr esto, ¿no? Tú, cuando yo veía todo lo que tú has estudiado también en temas de sostenibilidad, de tratamiento del agua, yo era como impresionada porque son como 4 especializaciones y maestrías las que tienes, es un montón. ¿En qué momento has estudiado tanto, por Dios? Y eso también demuestra como ese interés en ti de estar siempre actualizándote y al día en estos temas. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de realizar tantas especializaciones, tantos posgrados, y cómo nació en ti ese amor. Ya lo contaste por el agua, pero también por el tema ambiental. Cuando se entiende que el medio ambiente permea muchos factores, entonces yo decía, ¿cómo nosotros podemos garantizar desde la ingeniería el manejo adecuado de los recursos hídricos? Pero cómo el manejo adecuado de los recursos hídricos también permea el tema de aseo.
permea el tema de energía. Entonces está como todo muy interconectado. Frente a cómo hice para poder seguir estudiando y de cierta manera también desarrollar como tantas es- especializaciones, las maestrías, entre otras cosas, yo creo que cuando uno está convencido en que quiere seguir aportando, el conocimiento se vuelve ilimitado. Incluso se vuelve un tema eh, de superación personal. Es decir, uno todo el tiempo quiere estar investigando, siempre hay algo más por hacer. La pasión por todo el tema del medio ambiente es cuando uno logra hablar de la palabra sostenibilidad. ¿Cómo es de los recursos hídricos? ¿Cómo es del componente energía? ¿Cómo es del componente de aseo? Esto se vuelve una triada perfecta para que sea sostenible. Y empiezo con esa inquietud, cómo aprender a que esto que se hace a nivel de ingeniería pueda ser transversal a otros campos de acción. Entonces ya termino la especialización y digo, no, esto hay que seguirlo estudiando y desarrollé la maestría en el componente de desarrollo sostenible y medio ambiente. La maestría, y también quiero decir eso, los estudios, hagan de cuenta que yo como lo visualizo, como si fueran unos escalones. Es decir, uno va sumando, va sumando, va sumando, va sumando. El punto final de ese escalón lo determina la persona de acuerdo a muchas variables. Pero cuando tú eres convencido que lo que transforma la educación, lo que genera el estar conectado todo el tiempo con el conocimiento, con la dinámica, con investigaciones, tú te vuelves un estudiante tiempo completo. Yo a veces digo, viendo una película, yo estoy estudiando, porque inclusive saco el cuaderno y viendo la película tomo nota. Ay, el autor dijo esto, vamos a investigar y se vuelve un tema que hace parte de nosotros. Esa es la forma por la cual se me ha permitido hacer muchos, uno utilizando también las condiciones virtuales y vuelvo, insisto, el núcleo familiar de quien te rodeas, de quienes hacen parte de tu equipo. Entonces también, por ejemplo, cuando decido hacer la maestría, cuando decido hacer el máster en Europa, me encuentro con un esposo que me dice, amor, adelante, que yo estoy aquí para acompañarte. Entonces también va ayudando. Cuando uno se encuentra con los papás que dicen, siga, mija, porque la única forma que usted pise, me acuerdo mucho, mi mamá nos decía siempre, la única forma que usted pise terrenos diferentes es a través de la formación. Lo que va a hacer que usted tenga la oportunidad de llegar mucho más lejos, me decía Laura, no es nada más sino la formación. Entonces, cuando tú tienes esos refuerzos positivos y enseguida te rodeas de amigos que también están convencidos de la educación, que están convencidos de lo que hacen, eso de cierta manera ayuda a que todo esto se vuelva parte de ti. Esa es la forma con la cual yo he podido estudiar, porque he estado rodeada de mucha gente que ha apoyado eso y que lo ha apoyado en todo el sentido. Un esposo que ha dicho, dale, que yo me quedo cuidando a los niños. Una mamá que dice, aquí estoy, mi hija, para lo que necesites. Unas hermanas que me impulsan. Mis hermanos, en estos momentos hay uno que está haciendo un doctorado en todo el tema de educación y me llama y me dice, Laura, ¿cómo puedo integrar este tema de tecnología con el tema ambiental? Entonces, como una dinámica que estamos allí todo el tiempo en pro de querer seguir aportando desde lo que sabemos. Eso hace la diferencia cuando uno decide seguir pues como avanzando a nivel profesional. El tema ambiental en el desarrollo de la maestría, incluso la tesis de la maestría fue el efecto del mercurio en las fuentes hídricas. Entonces yo me voy muy focalizada a saber cuál era el efecto del mercurio en las fuentes hídricas, porque sabemos que el territorio del Pacífico es rico en oro y que de cierta forma existen muchas minas, y me encuentro que no solamente había un efecto en el agua, sino que también tiene un efecto a nivel cultural, sino que también tiene un efecto a nivel social. Hay un tema de desplazamiento, había un tema de, de abandono de terreno. Entonces yo digo, esto no solamente tiene una connotación hidráulica o una connotación de recurso hídrico, esto es mucho más allá. Al hacer la tesis tan profunda, fue en el río San Pablo y en la quebrada pues asociada, pues como su nombre lo indica, me dio la oportunidad de ampliar el panorama. Y allí me di cuenta y dije, no, es que, Laura, no solamente podemos quedarnos con un solo recurso, sino que tenemos que avanzar y entender la dinámica de los otros que también están ahí asociados. Y lo más trascendental de la maestría es que ahí me volví ingeniera social. Es que esto no solamente, Laura, es de proyectos de ingeniería, sino que también hay que ver las comunidades.
¿Qué implica un proyecto? ¿Qué implica un entable minero? Eso allí genera también fuentes de empleo. Tiene un efecto fundamental y un impacto muy grande con el medio ambiente. ¿Cómo entendemos esa dinámica? Eso lo logré gracias pues al tema de la maestría y también como a esa cercanía con, con esas comunidades, de entenderlas desde otro punto de vista, no como apenas esos sujetos que están allí en un territorio, sino que también tienen unas necesidades básicas por desarrollar y que el entorno, de cierta manera, en el Pacífico es fundamental para poderlo llevar a cabo. Así nació todo el tema de Fundación C Verde, así nació todo el tema asociado con ampliar el espectro en materia de sostenibilidad. Eh, Súper interesante, Laura. Quiero resaltar esto que hablas de pensarnos como profesionales en comunidad, ¿no? Creo que eso es algo súper importante cuando pensar que no somos seres aislados, que no, nunca, ¿no? Ni como personas, ni como profesionales, ni en ninguna de nuestras facetas somos aislados, siempre estamos, ya sea con nuestras familias, nuestros alumnos, nuestros profesores, nuestros vecinos, siempre estamos en comunidad. Y qué importante pensar eso en los proyectos con los que también trabajamos. Eso me parece súper lindo de cómo empiezas a trabajar en tu especialización, en tu maestría y cómo todo eso lo vas amarrando a lo que tú haces profesionalmente y siempre pensando en un bien común y sobre todo viéndolo como un todo, ¿no? Porque no solamente estás pensando en la parte profesional, sino también humana, la parte de salud, la parte cultural, la parte ambiental. Estás teniendo en cuenta todo lo que hace a una comunidad, tener presente todo esto para realizar tu proyecto. Eso me parece súper interesante y que aporta un montón de soluciones, ¿no? Porque es verlo desde diferentes enfoques y también al verlo desde esta forma tan transversal hace que para la comunidad también sea más entendible, porque si capaz que vos llegas allá hablándole, no, ven, voy a hablar por qué el mercurio en agua es peligroso, es como, por ahí no llama tanto la atención o no lo entienden, pero si lo empiezas a ver desde la parte cultural, desde la parte de la tradición que tienen, del trabajo que hay alrededor de él, las personas lo van a entender mejor, lo van a integrar mejor también a sus vidas. Y creo que este es un aporte súper importante que se hace a la comunidad. Así que interesante también este punto que está respetando aquí. Yo quiero, si Carolina me permite, le hago una pregunta. Francisco está conectado, nos está viendo. Un saludo para Francisco, ya lo hemos saludado un montón de veces. Y él nos cuenta que en el proyecto de Empower Up, en el que están trabajando con la Embajada de Estados Unidos, la mayoría de los proyectos de los estudiantes tienen que ver con temas de medio ambiente, manejo de residuos, sensores de calidad del agua, avistamiento de aves. Se ve que ese es un tema que los jóvenes lo tienen como muy presente y algo que les importa, ¿no? Y por algo lo eligieron para trabajarlo. Entonces nos pregunta si les puedes enviar un mensaje a esos jóvenes que están empezando a trabajar en las ambientales. ¿Cuáles serían tus palabras para ellos? Primero que han hecho una elección grandísima en escoger todos estos eh, puntos o hitos representativos en torno al medio ambiente. Mira, Carito y Angélica, nosotros tenemos una deuda bastante grande con poder resarcir lo que está pasando en torno a la cambio climático. Hay veces cuando a uno le hablan de cambio climático, uno siempre lo mira muy lejos. Entonces la gente dice, no, eso le va a tocar a los hijos de mis hijos, a los nietos. No, cambio climático es lo que decía Carolina en estos momentos, el calor que está sintiendo de una manera exagerada. Cambio climático son las inundaciones que se están presentando de un momento a otro que tienen unos impactos considerables en diferentes comunidades. Y les doy un dato, hoy en día se están presentando mayores descensos de población por temas asociados con cambio climático que incluso por otros tipos o otras fuentes de situaciones particulares. Entonces, los felicito muchísimo. Me encanta que también podamos decirlo eso y que en este programa lo podamos decir. Mira, los jóvenes hoy en día vienen con un chip totalmente incorporado en su ser. Ellos saben claramente que esta casa común hay que cuidarla. Y de la manera de poderla cuidar es poder aportar desde lo que se pueda, desde el capítulo, desde el estudio, bien sea de las emisiones de fuentes de carbono, puede estar asociado con el tema de el equilibrio ecosistémico entre eficiencia energética, puede estar asociado con el tema del impacto de los ecosistemas en poblaciones vulnerables. Hay un tema también de derecho ambiental
de cómo las comunidades cuando no tienen acceso a servicios públicos de manera adecuada también se les vulnera la relación con el medio ambiente. Entonces, a estos estudiantes, felicitarlos. Decirles también que aquí está CEVERDE, que podemos hablar un poquito más a profundidad. CEVERDE apoya este tipo de investigación. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que es la oportunidad de poder nosotros dejar un legado frente a esta casa común, donde Angélica, donde esté Carolina, donde esté Laura, acá desde Medellín, podemos seguir aportando. Somos seres interconectados. Cuando nosotros logramos entender que lo que yo hago tiene efecto en un medio y que ese medio va a tener una respuesta corto, largo o mediano plazo, nuestra dinámica y la relación con el medio ambiente cambia. Qué importante el mensaje que nos da. Seguro que a los chicos esto les va a gustar mucho. Y seguro que te vamos a estar molestando más para que ojalá puedas tener una charla con los muchachos, porque seguro que todo tu conocimiento va a ser muy útil para ellos complementar su proyecto. Así que seguro que vamos a trabajar en ello contigo. Y Caro, te doy la palabra. Gracias, Angélica. Pues muy motivada de escuchar todas estas ideas, todas estas palabras tan amables con el medio ambiente. Justamente aquí, después de estar en este calor, ahora hay una tormenta de lluvia porque el clima está así, está afectado por nuestras acciones como humanos, por las huellas que dejamos. Ya vamos a hablar un poco más de ese tema al venir de un video que tenemos preparados para ustedes, que preparó nuestra compañera Ana Ramírez. Le mandamos también un saludo sobre la beca de la semana, porque al volver vamos a querer preguntarle a Laura, no solamente es por todo este impacto que ella ha realizado a través de la organización CEVERDE y otras actividades que ella desarrolla, sino que también queremos que nos cuente cómo logró financiar estas maestrías, estas especializaciones, porque los jóvenes y las jóvenes nos preguntan, uy, sí, claro, eso suena muy bonito, eso suena maravilloso, pero yo qué voy a poder, eso es imposible para mí. Tenemos que romper esos paradigmas. Entonces, vamos a darle paso al video de la beca de la semana y al regresar vamos a aprender mucho más de cómo Laura logró cumplir sus sueños de cursar todos estos posgrados. Adelante. Hola a todos y todas, volvemos con la beca de la semana. Esta semana les traigo la beca para estudiar en Corea del Sur, la cual se llama por sus siglas en español GIST, que les permitirá estudiar un doctorado o una maestría en este país asiático. ¿Qué cubre esta beca? El 100% de sus estudios. Además, mensualmente van a recibir un estipendio que les ayudará a vivir, pagar renta, alimentación, etc. ¿Cómo aplicar? Les vamos a dejar el link o se los vamos a poner en la transmisión y en ese link van a encontrar toda la información. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 2 cartas de recomendación, haberse graduado de un pregrado si van a aplicar a maestría, si es de doctorado, haberse graduado de una maestría, tener sus transcripts que en español vienen a ser como las traducciones oficiales de la universidad en la que se graduaron, que van a traducir el diploma y el historial de notas de toda la carrera. Una vez más, les animo a que apliquen. Esta beca es totalmente en inglés, así que tienen que tener los exámenes IELTS o TOEFL, uno de los dos. Así que a aplicar, a aplicar. Pues realmente ir a estudiar a Corea del Sur, yo siempre me he imaginado qué cultura tan diferente ahora que salen tantos programas de Corea del Sur en Netflix, que si algunos de ustedes los ven o ahora ven, hay novelas y las ponen con subtítulos, pero la cultura de Corea se ve muy interesante. Entonces, no descarten la posibilidad de estudiar en lugares en los que ni siquiera nos imaginamos. A veces escuchamos, no, es que como yo no se van a estudiar a Estados Unidos o como Angélica, pues a Sudamérica, porque pronto el idioma se nos hace más fácil o nos sentimos más cercanos. O también como Laura, que se fue a hacer, o sea, tuvo contacto con el tema de Europa y allá desarrolló muchos de sus estudios. Entonces, hay lugares en los que a veces, oh, a mí no se me hubiera ocurrido estudiar en Corea. Tengo personas que han ido a estudiar allá, experiencias maravillosas. Algún día espero tener invitados e invitadas que han ido a esos países.
Bueno, muy bien, Laura. Volviendo como a continuar con esta historia, habíamos prometido que nos vas a compartir cómo lograste de manera pragmática, ya a la hora de la práctica realmente, cómo conseguiste entrar en estos posgrados. Sabemos que pues son posgrados costosos, no es fácil a veces, digamos, financiarse. ¿Cómo lograste romper esas barreras y qué recomendaciones le podrías dejar a la audiencia que algún día se interesara por cursar maestrías como las que realizaste? Que no solamente les recuerdo, son en temas ambientales. También ella realizó una maestría, por ejemplo, en cooperación internacional, dirección de organizaciones y asociaciones, en desarrollo sostenible. Entonces, es importante entender que no necesariamente porque estudiamos ingeniería civil o ingeniería, nos quedamos solo estudiando ingeniería. Ella estaba en escuelas de negocios, en escuelas que hablan de política pública. Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia, por favor. Carolina, yo digo que el que busca encuentra. La forma como yo hice mi primer estudio después pues, de ingeniería civil, que fue la especialización, fue a través de una beca. Fue, fue resultado de una beca de estudio porque cuando terminé la carrera de ingeniería civil, yo me gradué con honores. Entonces, como el promedio estaba por encima de 4.2, tuve acceso a una beca de estudio para poder hacer la especialización. De allí que cuando manifiesto que por política pública existen muchas oportunidades y lo tengo que manifestar porque incluso en Severde también hay veces ofrecemos becas y uno se queda sorprendido y dice, pero ¿dónde está la población? O sea, ¿dónde está la gente para estas becas? Y cuando uno va a ver, hay veces son becas que se nos terminan allí un poquito cerraditas. Por eso también estudié el tema de cooperación internacional, porque sabía que necesitaba tener mucha ayuda para poder expandir lo que yo quería con Severde. Y la cooperación internacional es real y existe. La recomendación o lo que, por ejemplo, con respecto al tema de seguir estudiando, apóyense mucho de las becas. Hoy existen cantidades. Uno por tema de negritudes, por temas de territorios vulnerables, por temas específicos asociados, por ejemplo, con estas grandes organizaciones que tienen fundaciones, Nutresa, Argo. Ellos ofrecen becas de estudio para hacer especializaciones y estudiar un poquito más a profundidad temas específicos. Y también tengo que decir, Carolina, que hay que invertir. Yo creo que en el estudio hay que hacer una inversión. Yo creo que es de las mejores inversiones que uno puede hacer. Entonces yo me he podido apoyar de manera híbrida. Hay veces me apoyo con becas que son del 50%, 60%. Hay veces una que es del 70%. Por ejemplo, la que obtuve con el tema de la especialización, con el tema de la maestría, lo hice con la Universidad de Manizales. La Universidad de Manizales ofrecía cantidades de formas de financiar. Entonces, de cierta forma, podía estar pagando el semestre sin tener ninguna dificultad. Y ya los estudios que hice con las escuelas de negocio, allí me tocó invertir un gran porcentaje, pero también apoyarme a través de aliados, de amigos, de familiares, porque como esto hace parte del ser, entonces uno lo prioriza. Esa es la forma como yo, por ejemplo, lo he hecho hasta el momento. Y hablando que se hacen en Europa, ¿en qué país estudiaste? ¿Cómo fueron esos estudios? ¿Todo el tiempo fueron presenciales? ¿Tuviste que viajar? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? El estudio fue híbrido, entonces el 80% de las clases fueron clases virtuales, pero sí tuvimos un encuentro por más de 16 días, estuvimos en Alicante. En Alicante, que es un paraíso de comunidad, sobre todo porque ellos tienen como estos países desarrollados, tienen unas connotaciones bastante interesantes, la forma como se relacionan con su entorno, cómo ven la vida. Incluso también esa es la razón por la cual yo a la gente le digo estudio y ojalá hagan esos estudios en nuestros territorios, pero que no tengan miedo cuando necesiten introducirse en otra cultura, porque cuando se estudia, hay veces en diferentes entornos, uno entiende una cantidad de cosas asociados con la forma, porque entienden la forma como se relacionan con todo el sistema, incluso con los sistemas financieros, entre otras cosas. Entonces tuve una oportunidad de estar sumergida durante un tiempo en Alicante, haciendo todo el componente práctico, muchas visitas, y ese tiempo que estuve en esta ciudad maravillosa, me dio la oportunidad de poder colocar en práctica todo el tema de lo que es negocios, porque va uno entendiendo, mira cómo todo esto se va tejiendo. Me gusta el área hidráulica, después se expande el tema de desarrollo sostenible,
pero me doy cuenta que para el tema de sostenibilidad vamos a necesitar muchos recursos, porque hoy en día el tema ambiental todavía hay veces lo ven como si fuera altruismo, y esto no es un tema de altruismo, esto requiere de proyectos, requiere de fuente de financiación, requiere de inversión. Entonces conectamos con entidades como Gaia Internacional, que están supremamente convencidos en que hay que cuidar esta casa común, y esa conexión nos dio la oportunidad de desarrollar proyectos. Ellos también patrocinan un tema de becas. Entonces mira cómo cuando tú tienes claro cuál es tu misión de vida y lo conectas con un propósito superior, las oportunidades aparecen, Carolina. Por ejemplo, al terminar este programa, vamos a ofrecer unas becas de estudio para algunas mujeres, un encuentro que vamos a hacer aquí en Medellín. Vamos a tener la oportunidad de reunirnos con la gerente de bancos, Bancomeva, entre otros, que nos van a hablar de financiación con el tema de sostenibilidad. Ahorita también quiero hacer hincapié en decirle, traten de ver su vida integrada. Cuando nosotros vemos la vida fragmentada por pedazos, eso impide poder acceder a muchas cosas. Cuando yo les digo vean su vida integrada, es que lo uno les permita avanzar a lo otro de manera secuencial. Y hay veces cuando edito las conferencias a los jóvenes, les digo, dejen de creer en la inmediatez. En la vida se requiere de procesos. Tú para llegar a hacer un doctorado, tú necesitas tener unas bases metodológicas para poder desarrollar una tesis de doctorado. Y cuando ya desarrollas un trabajo de maestría, es imposible que tú des una respuesta igual cuando no tenías ese proceso. Porque más de ser doctor, magíster, especialista, lo que va sumando en nuestra vida es la forma más estructurada de enfrentarnos al mundo. Y yo siempre he dicho, cuando uno se abre a la oportunidad de seguir estudiando, lo que pasa, Carolina y Angélica, es que puedes ver más oportunidades. Cuando tú te encuentres con una persona que solamente ve un camino, eso está ligado con la forma como se está relacionando con su propia existencia. Y de allí el tema del libro de reciclaje emocional, de esta basura no es mía, porque hay muchos acuerdos que vamos incorporando en la vida, es que yo no puedo, es porque este sí puede, este porque sí se le da, a veces se camufla un tema también asociado con el tema del racismo, esos techos de cristal que a veces nos colocan a las mujeres, pero entonces la pregunta es, ¿vamos a romper todo eso? ¿Nos vamos a quedar en el muro de las lamentaciones? ¿Vamos a seguir adelante? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Porque esta oportunidad de vida, Carolina y Angélica, hay que disfrutárnosla. Nosotros vinimos a dar lo mejor en esta oportunidad que tenemos. Y existen muchísimos caminos. Y dentro de esos caminos es ampliar tu visión del mundo. Y la visión del mundo se cambia cuando te ves integrado a algo. Uno no puede olvidar sus raíces. Y siempre manifiesto, me siento muy orgullosa de Ismina, me siento muy orgullosa de Quindón, me siento muy orgullosa de poder estar viviendo en Medellín. Agradezco al cielo la oportunidad que tuve de conocer Alicante en España. Pero ¿qué sigue? ¿Dónde más yo puedo expandir eso que he aprendido? Y como tú lo dices, yo quiero también dirigirme a esa comunidad o a esos jóvenes que a veces me dicen, eso que Laura me está diciendo suena tan bonito, pero ¿cómo lo hago real? Lo primero que tienes que hacer es un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad es romper todo, esos no se pueden. En el libro Esta basura no es mía, que fue publicado en el 2022, hacía énfasis en que existen muchos acuerdos que no hacen parte de nosotros. Entonces aparecen demasiado cocodrilo, que no se puede. Uno se encuentra con muchas personas que me dicen, eso es imposible. Muchas veces diligenciando el formulario para una beca, se encuentra con el compañero que le dice, eso no te lo van a dar. Hay veces el solo hecho de presentarse a una universidad, ya desde que se llega a la universidad dice, no, esto es imposible para mí. No, no hay nada imposible. Existen unas barreras, pero hay que atravesarlas. Es real. Bueno, esto está tan motivante que yo me puedo quedar aquí hablando 2 horas más de la realmente maravilla que estamos escuchando sobre todo lo que podemos lograr y nos conectamos mucho contigo, Laura, en esa forma de ver el mundo. Y es que nos podemos quedar en el muro de las lamentaciones. Yo le doy un nombre diferente a eso, yo lo llamo el supermercado de las excusas.
llego al supermercado a ver qué cosa voy a usar hoy para no empezar una nueva vida, para no empezar mis estudios o para hacer la tarea, dejar de hacer la tarea, la hago en otra ocasión y pospongo. Y al final del día somos nosotros mismos los que nos estamos limitando para cumplir sueños. Dejemos de echarle la culpa. No, es que mi mamá, es que el primo, es que llovió, es que yo soy de esta raza, soy mujer. No, dejemos eso atrás en el sentido en que si bien eso nos ha perfilado como seres humanos, veámonos como personas que podemos hacer algo por nosotros, por los demás y hagamos ese cambio. Que este programa deje al menos en algunos de ustedes la semilla de qué puedo cambiar empezando ya. Una pequeña cosita que dejo de hacer, quitarme ese negativismo y empezar a usar palabras positivas que irrigan esa capacidad, esa energía en los demás. Angélica, adelante. Gracias, Caro. Ya nos queda poco tiempo, yo que me quedaría aquí hablando un montón con Laura y con Carolina porque somos re buenas hablando y sobre todo estos temas nos encantan. Me interesó mucho el libro, voy a buscarlo, lo quiero leer. Pero nos queda ya poco tiempo y queríamos hacerte una pregunta ya sobre el tema de Sé Verde. Me gustaría si nos puedes contar, Laura, así como ya rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo, qué es lo que hacen en Sé Verde, cuáles son como sus funciones, cuál es su misión. Nos hablabas de becas que tienen también, dan charlas, dan talleres. Cuéntanos un poco de todo esto y también dónde las pueden encontrar, cómo se pueden contactar contigo y con tu fundación para conocer más de este proyecto. Gracias, Angélica. Severde significa semilla. Eso significa Severde. Lo que hacemos en Severde es depositar una semilla de esperanza en las comunidades que quieren avanzar. ¿Por qué también digo eso? El carácter de ser fundación no es un carácter de ser asistencial. Y en el equipo de trabajo lo tenemos claramente. Nosotros ayudamos al que quiere que el soplo esté a su favor. Es decir, por ejemplo, para adquirir una beca en Severde hay que hacer trabajo voluntario. ¿Por qué hay que hacer trabajo voluntario? Solamente se valora y se ama lo que tú haces cercano, lo que tú haces parte de tu vida. Entonces, en Severde tenemos diferentes líneas de actuación. Trabajamos con mujeres, con niños, adultos mayores. Trabajamos también con un tema de seres sintientes. Tenemos un tema de un manejo con algunos albergues para también poder integrar todo lo que está pasando con estos seres que son maravillosos y que nos acompañan. La misión de Severde es una mirada diferente frente al cuidado de la naturaleza conectada con el ser. De ahí que nosotros hablamos de reciclaje emocional como una estrategia transversal para podernos transformar. Ese reciclaje emocional no es otra cosa más que esto que estamos haciendo nosotros en estos momentos. Venga, aquí hay algo que me está generando un cambio de chip, de paradigma. ¿Cómo eso lo integro en mi vida y se ve reflejado en el medio ambiente? Severde, entre otras cosas, también de una línea muy fortalecida, porque en lo que uno cree le coloca todo su hincapié. Ayudamos con el tema de educación, hacemos diferentes workshops, hacemos diferentes conferencias, tenemos varios artículos publicados, es decir, también fortalecemos el tema de investigación y lo que hacemos es eso, una mirada, un eslogan que tenemos en Severde, hagamos que la vida valga la pena y sentido y propósito en el servicio. Eso es Severde. Qué genial. Y justo estamos viendo en el Facebook, en estos momentos estamos viendo imágenes del libro, de tus libros. También aprovecho. Ah, no, pensé que tenía el micrófono pausado. No, les contaba que están pasando imágenes del libro para que lo conozcan, los lean. La verdad que es información súper valiosa también, todo esto para que entren más en conocimiento de todo lo que nos ha hablado acá Laura. Y ya saben también, bueno, desde la Fundación de Sé Verde, contáctenlas, inviten a seguir en redes sociales y aprovechen todas las herramientas que esta fundación ofrece. Ya la conocen a Laura, ya saben de su vocación de servicio, de sus ganas de trabajar en comunidad, en sociedad. Así que aprovechen todas las herramientas que esta fundación tiene para ustedes. Y bueno, Carolina, te doy la palabra. Gracias, Angélica. Estamos mirando una foto de quizás uno de los lugares que más me gustan, que son las bibliotecas. Visítenlas. Tomar un libro es una de las mejores formas de aprender y es gratis.
porque muchas veces solo con ir a la biblioteca no tenemos ni siquiera que pagar. Hay libros que a veces encontramos a precios muy económicos. Démonos la oportunidad de entrar en un mundo nuevo, de aprender algo nuevo gracias a la educación que empiezan los libros. Laura, ¿qué pasa? Que tenemos que cerrar este programa porque, como dice bien Angélica, nos quedaremos hablando todo el tiempo. Queremos darte las gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu energía. Queremos invitarlas e invitaros a que busquen la página de C Verde, SEVERDE, para que encuentren el material. Solo que pongan esa palabra en su buscador, aparece en la página, es fácil, hay material que ella comparte, incluso tiene un blog donde ella también tiene unos escritos maravillosos que son muy interesantes de leer. Hay muchas formas de conectarse con Laura y que también, como pensamos, pues que algunos de ustedes van a querer seguir sus pasos, estudiar esos mismos campos, pues no les dé miedo escribir, contactarse con ella a través de ese verde. Estoy segura que ella va a tener el gusto de responderles y comunicarse con ustedes. Entonces, te damos las gracias por estar aquí, Laura. Te doy la oportunidad de que te despides de nuestra audiencia el día de hoy y les dejes el último mensaje que de pronto puede responder a la pregunta: ¿qué te hubiera gustado escuchar cuando estabas allá en Itzmina? Joven, no sabías todo el camino que has recorrido y las cantidad de cosas que has logrado. ¿Qué te gustaría haber escuchado en ese momento? La palabra sí se puede. Esa sería la palabra que hoy en día a mis hijos también se los refuerzo y a muchas personas les digo, sí se puede. Por más seres verdes, por más seres conectados con su esencia. Los genios son aquellos que toman decisiones en su vida. Las personas ricas son aquellos que menos necesitan porque saben que están conectados con la abundancia y la naturaleza. Que seamos más personas interconectados con esto, con todo lo que nos rodea. Seamos seres verdes, desde la genuinidad del corazón, desde el cariño, desde la entrega, desde la empatía, desde las ganas de servir y sobre todo desde ser esa coherencia entre lo que quieres, haces y esperas expandir. Seamos más seres verdes. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Qué lindo escucharte, Angélica. Para despedirte, ¿qué quieres compartirnos hoy? No, me voy súper motivada, encantada. Yo creo que no pudimos haber empezado con una invitada mejor esta cuarta temporada de Y yo que estudio. Espero que a toda la gente allá en Buenaventura y a toda la gente que nos va a ver también por nuestras redes sociales les lleguen estos mensajes, que les lleguen tanto a su corazón como a su cabeza, a su cerebro. Eh, y que bueno, la verdad que me voy encantada de haber conocido a Laura, su historia de vida. Desde que yo leí la hoja de vida que me mandó, estaba como muy intrigada de vista y creo que llenó más mis expectativas más de lo que podía pensar. Así que un gusto conocerte, Laura. Te voy a seguir en tus redes sociales, voy a estar muy pendiente de todo lo que haces con Té Verde. Y Carolina, también un gusto estar contigo y felices de estar de regreso aquí en Y yo que estudio. Gracias, Angélica. Para cerrar, les recuerdo que estamos aquí todos los sábados de 3 a 4 y media con programas en vivo. Algunos los tenemos pregrabados, pero siempre con historias maravillosas, con invitados e invitadas que nos transforman la vida con sus palabras, con sus experiencias. También recordarles que nos pueden encontrar en las redes de Instagram, de Facebook, de Devolver Conciencia. Allí tenemos este programa grabado para que lo busquen, lo pueden compartir. Ay, es que imagínense que yo vi este programa tan bueno en la televisión, pero no sé dónde encontrarlo. En Facebook, de Volver Conciencia, en el canal de Telemar, en su página de Facebook, pueden encontrar el link a este programa que tuvimos hoy. Compártanlo. No se queden con la información para ustedes porque entre más personas les lleguemos con estos mensajes, vamos a crear mucho más impacto positivo en nuestro país. Finalmente, también los invito a los que quieran hacer maestrías, doctorados. Tenemos nuestro canal de YouTube, @si puedo Colombia. Ahí esta es la iniciativa que yo lidero, en donde tenemos entrevistas también con profesionales de diferentes maestrías, doctorados, donde nos cuentan cómo es esa maestría, de qué se trata ese doctorado, cómo puedo cumplir ese sueño. Esas historias también son muy valiosas para que nos motiven, para no detenernos, como lo hizo Laura, solamente llegar a la carrera, sino que hay muchos pasos más para cumplir en temas de educación. Qué bonito que hoy podemos hablar de cuidar el ambiente y del tema de estudios interdisciplinarios, no solo ingeniería, medio ambiente, sino también negocios, cooperación internacional. La educación no es un camino lineal,
no es una línea recta que solo estudio y estudio siempre lo mismo, sino que es una rama de muchos temas que se combinan y nos van formando como seres humanos, nos van transformando para ser personas que dejan una huella positiva en este planeta, especialmente en nuestro lindo país. Un abrazo a todos y todas, gracias por acompañarnos, un abrazo siempre en Buenaventura y bueno, a todos quiero también darle gracias al equipo que está detrás de cámaras, Rubén Castro, nuestro productor, que siempre nos acompaña, nos apoya en todo este programa, y al director del canal, el señor Gabriel Ferrer, que siempre nos da la oportunidad de estar aquí. Ojalá que continuemos teniendo muchos más programas y muchas más temporadas, siendo esta la cuarta. Los esperamos muy pronto. No se pierdan el siguiente episodio el sábado que viene a las 3 de la tarde. Chao. Chao.